Saludo a la audiencia. Yo me siento halagado con una de las personas más importantes, más cuando hablamos de la salud, venezolana, yaracuyana, larense. Estoy con la doctora Belén. Saludos. Hola, saludos. Bueno, ya venimos entonces con nuestro programa de hoy súper especial, y más cuando hablamos de salud. Vamos a hablar de la doctora Belén. No vamos a hablar de un tema específico, así. Vamos a hablar de ella como alguien, como un creador de contenido de alto impacto sobre la salud y todo lo que tiene que ver en redes sociales, y más cuando hablamos de excelente profesional. Saludo a la audiencia. Estamos acá, por supuesto, en esta situación más favorable, y más cuando hablamos de una excelente compañía. Ya hicimos un previo. Tenemos a la doctora Belén. Más cuando hablamos de una excelente profesional, excelente comunicadora, excelente persona, y queremos que en minutos de realidad, a través de la señal de Yaravisión y nuestra producción de Radio Tucacas Network, presentarle una de las mayores influencias del Centro Occidente en salud. Por eso, ahora, a continuación, la doctora Belén. Muchas gracias, doctora. A usted por la invitación. Para eso estamos. Doctora, cuéntenos, ¿cómo fue el génesis de la doctora Belén? Exacto. Bueno, nada, en realidad no hay mucho que contar, no es muy profundo, pero básicamente todo comenzó en el 2023. Ok. Posterior a la culminación de mi artículo 8, sin mucho que hacer, decidí comenzar a crear contenido para redes sociales, pero de una forma más simple. Imágenes aquí, imágenes allá, vamos a hablar hoy de esta patología, por supuesto sin mucho alcance, hasta que bueno, un día mi esposo y unos amigos me comentan que por qué no comienzo a hacer videos para redes sociales, que mi voz es muy bonita, y bueno, con dudas, con bastantes dudas, sí decidí comenzar con muchísima pena. Pero aquí estamos. Una de las cosas que nos orientó la producción de Radio Tucacas Network, y también en este caso de Tecnicable, es el currículo o la biografía que por supuesto vamos a observar a continuación. Les presentamos la bio de una excelente profesional y como persona. Radio Tucacas Network le brindamos honor y tributo. María Belén Ramos Lozada, conocida en el mundo digital como la Doctora Belén, representa la evolución de la medicina en la era moderna. Egresada como médico cirujano de la prestigiosa Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado, ha consolidado una trayectoria clínica impecable, desde su formación en el Hospital Central Universitario Antonio María Pineda, hasta su ejercicio profesional en la Clínica Acosta Ortiz. Su preparación académica es profunda, destacando su especialización en soporte vital, electrocardiografía y un diplomado en nutrición y dietética, lo que le permite abordar la salud desde una perspectiva integral y científica. Más allá de los muros del consultorio, la doctora Belén se ha transformado en una comunicadora de alto impacto y una de las creadoras de contenido de salud más influyentes en TikTok, Facebook e Instagram. Con una capacidad de comunicación excepcional, ha logrado conectar con una audiencia masiva, traduciendo la complejidad de las patologías médicas a un lenguaje sencillo y cercano. Su labor digital no solo educa, sino que empodera a los pacientes, brindándoles la orientación necesaria para comprender y subsanar sus afecciones de manera efectiva. Su ascenso como una de las profesionales de la salud más destacadas del centro occidente del país no es casualidad. Es el resultado de combinar el prestigio de una formación académica de élite con un carisma inigualable que traspasa pantallas. La doctora Belén ha logrado una proyección de gran envergadura, posicionándose como una autoridad médica que entiende que la salud también se construye con empatía y cercanía. Al generar contenidos de alto valor, demuestra que la excelencia profesional y la calidez humana pueden ir de la mano, transformando cada interacción en una oportunidad para salvar vidas a través del conocimiento y la comunicación asertiva. Es el papel hormonal, así que sí, el malestar tan grande que sienten los hombres no es simplemente drama. Bueno, como ustedes pudieron apreciar, este contenido de valor, la bio de la doctora Belén, o mejor dicho, María Belén. Doctora, cuéntenos, ya vimos su bio y quiero expresarles a todas esas personas que siempre están en redes sociales consumiendo contenido. Doctora Belén, ¿qué le podemos decir a esas personas que ven contenido de salud y a veces no es apropiado este tipo de cosas? Bueno, hay que tener mucha claridad, la verdad, mucho discernimiento, como dijo hace ratico usted, en saber qué tipo de creadores de contenido de salud
seguir. Ujú. Porque ahorita todo el mundo quiere ser influencer, eso no es un secreto para nadie, todo el mundo quiere hacer videos, todo el mundo quiere grabar y ser virales, Claro. porque realmente todo el mundo graba es para eso, para Ujú. ser virales. Ok. Lean ustedes mismos, Ujú. investiguen, vean qué es lo bueno, qué es lo malo, pero por lo que ustedes están investigando, no porque alguien más se los esté diciendo. Claro. Lo más relevante también, la doctora Belén tiene unos espacios muy interesantes, más hablando de los mitos de la situación de salud o de las patologías. Cuéntenos sobre eso, doctora. Esa es una de mis secciones favoritas, la Ujú. verdad, quitarle esa idea errónea que tienen las personas de muchos temas de salud y comentarles cómo realmente es. Ok, ella habla vamos a ver ahorita un material sobre eso, de lo que ella como creadora de contenido, y estamos hablando de 200.000 seguidores en Facebook, 100.000 en TikTok, estamos hablando de una creadora de contenido de alto impacto comunicacional, doctora Belén. ¿Qué le dice a ustedes a esos seguidores? Lo primero es agradecerles. Claro. Nunca pensé llegar a tanto, nunca pensé que tantas personas me pudieran ver. Es una gran responsabilidad, por supuesto, lo que uno dice en redes sociales, porque no sabes la cantidad de personas que te va a estar viendo. Claro. Entonces es muy importante eso, pues saber lo que vas a decir, investigar, leer. Aparte de lo que ya uno sabe como profesión, es leer y prepararte antes de llevar un mensaje al público. Y lo más relevante de lo que dice la doctora Belén es la responsabilidad de la comunicación y la responsabilidad del conocimiento. Háblenos acerca de, como usted dice que los días lunes habla sobre la farmacología. Sí, lunes de farmacología. Eso ya lo tengo de un tiempo acá. Ajá. Y me gusta bastante porque es una manera muy sencilla, trato de hacerlo de la forma más digerible posible, de que las personas entiendan para qué se utiliza un medicamento, cuáles son sus efectos adversos, cuáles son las interacciones medicamentosas y bueno, ahí vamos. Ok. Ahora vamos a ver el contenido a ustedes, para la familia de Yaravisión y a través de Tecnicable, de todos estos videos tan interesantes de la salud de la doctora Belén. A continuación. La gripe le da más fuerte a los hombres. ¿Esto es mito o realidad? Pues sí, déjenme decirles que para sorpresa de las mujeres es totalmente cierto. Esto se debe principalmente al papel que juegan las hormonas en el sistema inmune. Los estrógenos, que son las hormonas femeninas, ayudan a que el sistema inmune esté mucho más agresivo, a que sea mucho más fuerte. Por supuesto que todo es biología y el cuerpo humano está diseñado de forma perfecta. La mujer está diseñada para soportar muchas otras cosas, por ejemplo, la menstruación. Pero sí, el estrógeno nos ayuda a que seamos un poquito más fuertes y que nuestro sistema inmune nos defienda mucho mejor. Por su parte, los altos niveles de testosterona en los hombres suprimen, por decirlo de alguna manera, el sistema inmune. Inmunosuprimen al hombre, por lo que los simples síntomas de gripe los hacen sentir que están muriendo. A esto también se le asocian, por supuesto, los estilos de vida, pero principalmente es el papel hormonal. Así que sí, el malestar tan grande que sienten los hombres no es simplemente drama. O bueno, en algunos casos puede que sí. Palabras médicas que creíamos que estaban bien escritas y dichas, pero que no es así. La primera es ondansetron, no ondacetrón. La segunda se dice hemoglobina glicada, no hemoglobina glicosilada, ya que el proceso químico que se da es una glicación. Esto es un proceso espontáneo debido al exceso de azúcar que no requiere de la intervención de enzimas, mientras que la glicosilación es un proceso controlado y mediado por enzimas, así que es hemoglobina glicada. La palabra o término prandial, así se dice, no pandrial, como muchos creíamos. Bueno, el siguiente, a pesar de que está aceptado por la RAE y es ampliamente utilizado, no es correcto. No se dice glicemia, se dice glucemia, ya que el prefijo de glucosa es glu, no gli. Esto es un anglicismo. No se dice tensión arterial, se dice presión arterial. Y esto es porque tensión arterial es la resistencia de las paredes vasculares, es decir, de los vasos sanguíneos, mientras que la presión arterial es la presión que ejerce la sangre en las paredes de las arterias. Y esto precisamente es lo que mide el esfigmomanómetro, es decir, este aparato para medir la presión. Si quieres que expliquemos algunas otras, déjamelo en los comentarios. Bueno, continuamos entonces en este caso específico con la doctora Belén, y más cuando hablamos de la salud. Los contenidos son de alto impacto y más de consejos lo que estamos haciendo. Doctora, le pregunto a usted que me puede dar esa orientación y también a los seguidores, ¿cómo podemos nosotros poder tener esa capacidad de identificar y, como lo dije anteriormente, de discernir
como un contenido es para nuestra salud cuando hay influencers que están haciendo las veces de médico y recomendando cosas que no debe ser? No es fácil. Para el público, yo me pongo en el lugar del público y no es fácil discernir entre cuál contenido es real y cuál es simplemente en pro a vender un producto. Pero hay muchas fuentes verificadas, fidedignas, pues. que pueden investigar, como PubMed, por ejemplo, nada de Wikipedia, Claro. nada de inteligencia artificial, porque algo sí es cierto, la inteligencia artificial es una herramienta muy buena, pero no todo el tiempo dice cosas ciertas. Porque muchas veces la inteligencia artificial busca darnos la razón. No sé si se han dado cuenta de eso, pero es así. Gemini lo hace. Entonces, cuando un médico está hablando de algún tema en específico, debería dar las fuentes donde dice esto. Por supuesto, fuentes verificadas. Claro. Tienen que fijarse en eso también. Ya sabemos que entonces tenemos que verificar la fuente de donde venga la información, pero vamos a hablar ahora de las tomas medicinales, pero naturales. Háblenme sobre eso. Bueno, este es otro gran problema actual, en la medicina actual, porque muchas personas se sienten atacadas cuando se les habla de que no está bien que tomen té de hierbas o decocciones, porque no es lo mismo. Un té es una cosa, una decocción es otra cosa. Eso es relevante lo que dice la doctora, porque el té, me imagino, es que lo que uno compra en la farmacia o compra en cualquier establecimiento comercial, un té, por supuesto, de manzanilla, un té de otra cosa. Pero cuénteme sobre eso para que me dé luces alternativas, ya que veo que movió la cabeza significativamente como me digo que es. Más o menos. No, un té también puede ser muy casero. Un té es tomar unas ramitas, colocarlas en agua caliente y colarlas. Y ese es el té. Una decocción es colocar esas mismas ramitas en el agua y ponerlas a hervir junto con las ramitas. Por supuesto, la decocción va a estar más concentrada. ¿Y qué significa que esté más concentrada? Esto se los he dicho yo muchísimo en los videos, sobre todo en el tema de pediatría de los niños, que al estar más concentrado no sabemos la cantidad que le estamos dando a ese niño. Y por ende, al estar más concentrado para su peso, le va a causar más daño. Sí, y debemos recordar que las medicaciones siempre se clasifican bajo efectos estrictamente médicos. Y también cuando hablamos de esas decocciones tenemos que tener cuidado más cuando hablamos de ciertas propiedades de cada planta. Por ejemplo, los desparasitizantes. Quiero que me hable sobre eso porque un caso en Maracay ocurrió, lamentablemente tuvo ciertas hemorragias gástricas un niño de 5 años porque le dieron este tipo de decocción. Cuéntenos sobre eso. Bueno, es básicamente lo mismo, las dosis. En pediatría se utiliza mucho el peso. Dependiendo del peso se calcula el medicamento porque, por supuesto, un cuerpo tan pequeño como el de un niño no va a requerir la misma cantidad de medicamentos que un adulto. Entonces, básicamente, esto es lo que ocurre con las infusiones, decocciones, y que muchas veces ni siquiera son para lo que los están usando. Exactamente. Ya para ir dando, en el caso específico, la estructura de nuestro podcast de hoy, más cuando hablamos de la doctora Belén, increíblemente vamos a tener información acerca de lo que ella hace en sus redes sociales, más en TikTok y también en Facebook, y darle un cabida a que a todos estos médicos que quieren aprender, quieren ser prácticamente comunicadores de las redes sociales, estamos plenamente las puertas abiertas de Yaravisión, igualmente en nuestras redes sociales en Radio Tucacas Network, porque queremos que esa información, que sea la clínica verdadera, que sea la información fidedigna, viaje por nuestras redes sociales, y más cuando hablamos de la alta calidad de profesionalismo como es la doctora Belén. Doctora, una de las cosas que quiero también resaltarle a los seguidores, ¿qué le aconsejamos cuando hablamos de los mitos? Porque los videos que yo he visto de los mitos son muy considerablemente educativos y también de sugerencia de beneficio para todos. Lo principal es que piensen que no es un ataque. El hecho de desmentir un mito de salud no es un ataque a su persona o a las creencias que ya traigan arraigadas desde sus ancestros, no. Es realmente darles una nueva perspectiva o una perspectiva real de lo que realmente ocurre, de que no es como ellos creían hace muchísimos años, sino que ya la ciencia ha avanzado, esto es así, no de esta otra forma, y que algo muy importante también con lo que hablábamos anteriormente, no siempre lo natural es lo mejor, no porque sea natural es bueno, eso también es muy importante tenerlo claro. Sí, porque hay una tendencia, y más cuando hablamos de la tendencia fitness, también tiene que ver con eso de que todo tiene que ser natural, sin saber exactamente de dónde provienen estos medicamentos o estos productos naturales. Se ha tenido pacientes, se ha tenido también en este caso medicación de dudosa procedencia. Creo que observé un video donde hablaba de las medicinas que son de otros países. Ese video lo vi, que si esas medicinas que eran de ese país específico si eran buenas y otras no le hacía efecto. Ya me están funando.
por eso. Yo sé que esto es lo bonito de la comunicación y de los podcasts, además en minutos de realidad, que queremos que es una realidad lo que está pasando. Cuéntanos sobre eso. Sobre la funa. Pues sí, me caracterizo por hacer contenido polémico, la verdad, no porque yo lo busque o porque lo quiera, sino porque precisamente hay mucha desinformación y es en estos temas que yo tomo que hay mucha polémica. Claro, claro. Pero las personas no entienden que la polémica no es mala. La polémica es simplemente tener varios puntos de vista y debatir. Sí. Pero hay algo que no toman en cuenta con la medicina. En la medicina no pueden haber diferentes opiniones, porque lo que es. La medicina es así. Lo que se inventó es así. Y por algo es así. Claro. Entonces, ¿qué pasó con este video? Particularmente que me está comentando. Sí, muchas personas dicen que estos medicamentos de la India no sirven. Eso es lo que lo dicen literalmente. Los medicamentos de la India no sirven. Y no es la forma de decirlo, la verdad. Porque así como aquí hay muchos laboratorios, en la India también hay muchos laboratorios. Lo que comento en este video es que no es porque no contenga la misma molécula que los medicamentos que hacen acá, sino que la forma de realizarlos no es igual, la forma de absorción no es igual, nada es igual obviamente a cómo se realizan aquí. Y muchos laboratorios de allá pues no tienen las medidas correctas. Y eso se ve, discúlpeme que lo interrumpa, eso se ve mucho en la parte práctica. Personalmente lo he visto. Medicamentos que están tomándose los pacientes para determinada patología y efectivamente no les están haciendo efecto. Exactamente, y esta orientación va muy profundo. Yo sé que este podcast tiene que ver mucho con la orientación al común, al seguidor común que por supuesto quiere tener una medicación, va a una farmacia y estas medicaciones tienen un bajo costo y van más al poder adquisitivo del paciente. Me acuerdo muy bien cuando yo estaba terminando la maestría en psicología social y los mitos tienen que ver con la parte antropológica y eso genera que nuestros hijos, nuestros nietos también tengan lo que no, pero es que lo que me dijo la abuela fue esto. Sí. Cuénteme sobre eso. Esa es la eterna pelea. Que mi abuela me dijo que no puedo comer mango con limón y sal porque me da leucemia y se me vuelve la sangre agua. Exactamente. Que la culebrilla se tiene que rezar. Bueno, así como y hay tocamos muchísimos. un tema, y disculpe doctora, tocamos un tema muy, muy relevante en pediatría, el mal de ojo. El mal de ojo. Ese también. Toda esa parte en cuanto a la conducta humana, como le estaba diciendo yo, la parte antropológica que viene prácticamente de nuestros ancestros, y también los chamanes en su tiempo. Entonces, hablemos de la parte técnica y clínica, del mal de ojo y también de la culebrilla. Básicamente era lo que estaba contando hace rato, que las personas se sienten ofendidas o atacadas cuando uno intenta explicarles cómo es realmente que ocurre una patología. Claro. Es muy difícil, de verdad que es muy difícil cambiarle la mentalidad que ya traen y no se les culpa. Por lo que le comentaba ahorita fuera de cámaras, de que antes se creía que la medicina era de carácter mágico-religioso, que los dioses causaban las enfermedades. Muchas personas siguen con esa idea y es respetable, pero no es cierta. Claro. Ya para ir cerrando este podcast interesantísimo con la doctora Belén, quiero brindarle el agradecimiento primeramente a todos los seguidores que se conectaron en los envíos de Instagram, igualmente en TikTok, y también a todas esas personas que siempre nos están en sintonía de @Radio Tucacas Network en TikTok y nuestras plataformas. Y también a través de la señal de Yaravisión, Estado Lara, Portuguesa, Barinas, Yaracuy, por supuesto, parte de Carabobo y el Estado Falcón. Doctora, palabras finales, redes sociales. Bueno, muchísimas gracias a todos los seguidores que me estén viendo por acá. Muchas gracias por el apoyo, muchas gracias por difundir. Es muy bonito, hago paréntesis aquí, para agradecerles por difundir los videos. Es muy bonito de verdad cuando alguien me dice, vi que te pusieron en un estado, vi que te colocaron por allí, o ay, mira el video que me pasaron, es muy bonito. Entonces de verdad que agradezco muchísimo a esas personas que se toman un minutico de su tiempo para ver mis videos y para difundirlos. De verdad que eso es lo que queremos. Sí. En verdad, doctora, para mí y para todo el staff de Yaravisión y a todas las personas que siempre están con nosotros, es un placer estar con usted, porque me brindan la oportunidad de conocer personas, como se lo decía antes de llegar acá, prácticamente al programa, una persona que tiene dos cualidades importantes, tiene talento y tiene un don de comunicación increíble. Y eso hay que reflejarlo más en la televisión tradicional
y en las redes sociales. Para mí fue un placer, doctora. Para mí también. Eternamente agradecido. Y no se aparten de nuestra sintonía porque ya tenemos este podcast también en TikTok, igualmente va a estar en YouTube y en Instagram. Así que será hasta la próxima. Dios les bendiga a todos y gracias por estar en Minutos en Realidad a través de Yaravisión y nuestra señal de Tecnicable. Hasta la próxima.